En esta oportunidad tenemos la visita de Álvaro Sicarelli, que está a momentos de presentar el libro Cómo derrotar al neoprogresismo, y que lo va a hacer también dentro de lo que es la UAI, en el auditorio, si no me equivoco. Exactamente. Bárbaro. Bienvenido, Álvaro, querido. Nahuel, muchísimas gracias. Martín, muchísimas gracias. También al equipo técnico, gracias por la invitación. Mi primer libro, un ensayo político editado por Sudamericana, que está generando alguna que otra controversia ya. Bueno, pero eso quiere decir que entonces el mensaje llega. Todo aquel que escriba algo y que de alguna forma haga reaccionar a otro es porque el mensaje está llegando. Totalmente. Oscar Wilde diría: no es malo que hablen mal de uno, sino que no hablen. Totalmente, sí. En la labor se refleja en eso. O lo malo sería que no hablen. La labor se refleja en eso. Primero, agradecerte que te hayas acercado, la predisposición de haber venido y de dedicarnos unos minutos. Y bueno, meternos un poco en lo que es el libro en general, que es lo que hoy nos convoca a esta nota. Estuve más o menos ojeando, porque tampoco me dio el tiempo para poder leerlo todo completo, pero veo primero que para mí me parece ya fabuloso cuando empecé a leerlo, y no lo digo porque estés acá enfrente mío, sino porque das una interacción generalizada en la que empezás a hablar de vos, de tu vida en general. Un prólogo de la hostia, escrito por Laje, sí, que hace una comparación en la que quiero que también ahora intervengas un poco y cuentes un poco cómo es esto, porque hace una comparación desde algo que todos podemos relacionar, que es la sexualidad y las personas, y en realidad más que la sexualidad, sino quién es cada uno, ¿sí? Y que desde ahí también entiende que como existe un closet para la sexualidad, también lo existe para la parte política. Para el pensamiento, la ideología. Y me parece que era una comparación, que por eso la destaco, me parece una comparación estupenda, y que también cuando arrancás a escribir el libro, partís desde ese lugar. Contando un poquito, si querés, yo directamente te suelto a que arranques. Y además me hiciste casi el esquema de mi presentación ahora en el auditorio. Me viene fantástico como una preparación, ¿no? Tipo spoiler. Claro. Bueno, en primer lugar, algunas aclaraciones técnicas. Sí. Yo elegí, Sudamericana me convoca a escribir este libro, y bueno, tuvimos obviamente un ida y vuelta en relación de qué temas y cómo. Y yo desde el vamos dije, bueno, yo creo que esto sea un ensayo. Y claro, parece como una verdad de perogrullo decir, sí, es lógico, vas a escribir un ensayo. No. El ensayo es un subgénero literario con una enorme tradición en Argentina, que está atravesado históricamente en la literatura argentina, digamos, por dos vectores. Uno, por el conocimiento, la cultura y las apreciaciones y las percepciones y las experiencias del autor, que digamos es la parte como dura, ¿no? Los datos, los autores citados, los conceptos, los argumentos elaborados. Y después como una segunda parte que tiene que ver con la propia subjetividad, ¿no? Que no es la experiencia intelectual, sino la vida propia, ¿no? Donde uno ha nacido, dónde se ha criado, cómo se ha criado, dónde ha estudiado, por qué ha elegido tal o cual carrera, si es que la eligió, por qué las abandonó, como fue mi caso. La experiencia. La experiencia, pero más la personal. Y no por nada yo, además de elegir el género, el ensayo como subgénero literario, puse al comienzo, luego de la carátula del libro, un extracto de una frase de Michel de Montaigne, de sus ensayos, es el fundador del género, que dice en francés algo así como je suis moi-même la matière de mon livre. Esto sería, yo soy el tema de mis libros. Como que indefectiblemente en cada una de mis obras, esperemos que haya más, por lo menos ya estoy escribiendo la segunda, siempre va a haber poco o mucho, de una forma más compacta o atravesando toda la obra, mi vida y mi experiencia personal. Algo que en realidad la academia y por lo menos los lectores conocedores o los lectores especializados no les agrada mucho, porque está visto como que le quita seriedad el hablar de uno. Y a mí me parece todo lo contrario, porque justamente cuando uno explica el por qué ha tomado tal posición, primero por qué ha elegido tal tema, por qué toma tales posiciones dentro de ese tema, y además por qué recurre a tal bibliografía y no a otra, es porque hay una experiencia vivida. Totalmente. Eso no es por ósmosis. No, es un fundamento técnico del libro. Pero mucha gente dice, no, eso no es serio, estar hablando de uno, parece narcisista. Bueno, a mí me pareció que era importante, por lo cual fue clave lo que notaste en tu primera lectura, de la importancia que le doy a lo vivido. Por lo cual van a encontrar eso, van a encontrar mi formación familiar,
mi experiencia en la primaria, en la secundaria, cuando accedo a las primeras lecturas más adultas, más políticas, más filosóficas, más históricas. Ahí están como las tres grandes áreas fundacionales en mi vida, la teoría política, la filosofía y la historia, que después desembocan en temas como la política internacional y la defensa, que son los temas de expertise míos, incluso en los que trabajo como consultor y como analista. Luego van a encontrar en el libro mucho goce en lo que hice, incluso hasta cuando me he equivocado y cuando la he pasado más. En el fondo disfruté el crecimiento que eso me dio. Por eso van a encontrar situaciones, escenas. Vos te llamó la atención, por ejemplo, me decías antes de comenzar el programa, que yo utilicé una analogía un poquitito quizás atrevida de mi parte, en relación a mi orientación sexual, y que algunas burlas que yo recibí, incluso algunas muy finas, muy sofisticadas, eran muy parecidas a las insinuaciones, sospechas que se tenían sobre la figura de Manuel Belgrano. En realidad más por su apariencia, por su voz y por sus modismos que por su pensamiento. Bueno, yo he sufrido mucho de eso, como también, y ahí sí voy a tu... Lo que hoy categorizan como bullying, de alguna forma. Exactamente, claro. Sencillamente podría... Un poquito más elaborado, más claro. Pero bullying al fin. Sí, como un destrato. Llevándolo al llano, sería lo que hoy conocemos popularmente como bullying. Que también se le está dando se lo está llevando a un esquema de importancia, porque... Tal es así que vos desarrollás este libro y contás, porque el contexto de lo que vos estás dando y la situación de cada uno y lo que uno va viviendo también hace de esto, el libro en sí. Bueno, más allá, porque dentro del propio libro yo veo que citás infinidades de autores, que no me puse ni a contarlos, pero leí tantos a la vez que digo, bueno, todo esto es la formación que recibe una persona en base a su lectura. Y obviamente uno aplica esa lectura a su experiencia de vida. Así que para mí no lo veo con malos ojos. Entiendo la crítica por parte de estos autores que se dedican simplemente a dar datos o estudios particulares que han hecho y brindar esa información, pero también está buenísimo que se pueda compartir desde lo personal, porque al fin y al cabo, y ahí ya me meto, creo, en la segunda parte del libro, en el segundo capítulo, en el que empezás a hablar un poquito también sobre lo que era Glucksmann y que de alguna forma no intentaba mostrar lo que sabía, sino que venía a compartirlo. Bueno, la verdad te digo, soy el mejor lector, me tendría que tener un premio. Sos el lector que espero, porque de esta manera, que hasta el lector que pretendo que hasta cuando me critique lea con tanta unción el texto. Es que estaba reencantado, hace un cacho, dice, no puedo parar de leer el libro. Bueno, dice, y otra cuestión del ensayo, perdón, ¿no? Que esto estamos una conversación de amigos, digamos. Sí, totalmente. Acá con disparadores. El relajo total. El relajo total. Eso acá habla con la tranquilidad y la impunidad que cada uno quiera, porque nos manejamos con libertad. Libertad de verdad. Bueno, ahí está, también va a ser parte de mi exposición hoy acá en Montes de Oca. Voy tomando varias cosas. También del tema del prólogo. El prólogo de Agustín Laje, que se llama Salir del Closet, plantea cómo una persona como yo, que nacido en los 80, viviendo la adolescencia en los 90, tuvo que, entre comillas, porque no es un delito, blanquear su identidad sexual ante su familia, con todo lo que eso implicaba. Quizás en mi caso no fue una cosa grave, tuvo sus complicaciones, pero no fue grave, como han pasado otros amigos, situaciones, pero que fue mejorando la situación. Claramente lo que hoy un homosexual no vive o no vivimos, la discriminación y el odio en Occidente que se vivía hace 30, 40, 50, 60. Digamos, lo mejor, la misma persecuta. Igual viste que hay familias muy conservadoras también, ¿eh? Pero viste que... Sí, va reduciendo. Porque se les hace difícil, a los que discriminan cada vez se les hace más difícil porque convivir. son menos, creo que son menos. Pero como quien dice, el boludo nunca falta, ¿viste? Claro. Que eso lo vas a tener en todos lados, ¿no? Y Agustín ahí plantea, perfecto, Álvaro pasó por todo esto, y cuando él empieza, por mí, ¿no? Empieza a desarrollar, a formarse, y acá también tiene un rol muy muy importante, mis formadores. Este es un libro que además hace una reivindicación a la relación maestro-discípulo y discípulo-maestro, porque es un ida y vuelta, y donde yo, por supuesto, dedico el libro a mi gran maestro teórico, principalmente en filosofía, en sociología, que es Juan José Sebrelli, para mí el intelectual. Sí, el antes y después. El intelectual, el antes y el después. Sí. El antes y el después. Sinceramente, hasta muchas veces me emocionó cuando cuento la historia. Que vale la redundancia, vale aclarar que quién es. Bueno, estamos hablando. Bueno, claramente
el último intelectual clásico de esos hombres que pueden hablar de arte, de historia, de política, de filosofía, de sociología, un enciclopedista, el último gran enciclopedista, y además un hombre autodidacta, porque no tiene formación universitaria, lo cual que yo reivindico más todavía. Entonces, pasando por todo esto, dice Agustín, por la experiencia familiar, por la transformación cultural, académica que recibe a través de la universidad o de Álvaro Sicarelli, no por mí, y por sus formadores, cuando llega la hora de convivir con sus pares, entre comillas, pares, que tenemos la misma identidad sexual y que también tienen inquietudes intelectuales o políticas, esos pares, en vez de aceptar mis posicionamientos, incluso cuando yo pertenecía a la izquierda, pero una izquierda sui generis, no una izquierda totalitaria, marxista, chavista, como la conocemos ahora, en vez de ser tolerantes, fueron más intolerantes. O sea, los mismos que me pedían que yo salga del closet sexual son los que me pedían que yo no salga de un closet ideológico. No, Álvaro, acá, por ser gay, no digas que ya sos medio liberal. No, ideológico, intelectual, porque no solamente... Todo, porque además al llevarme a ese encierre, a ese compartimento estanco ideológico, también lo que me estaban anulando era mi pensamiento crítico, mi capacidad de pensar críticamente. Y de ser. Porque además este libro es testigo de ¿qué? De cómo yo fui en contradicción conmigo mismo. Claro. Porque había momentos donde decía, la verdad es esto. Claro. Bueno, pero ahí se fundamenta más todavía el exponer tu vida personal dentro de lo que es el libro y la interacción que haces con toda la información que has adquirido a lo largo del tiempo. Totalmente. Y también para uno poder rechazar algo, en realidad, debe conocerlo en profundidad. Totalmente. Así que yo reconozco más fuertemente a aquellas personas que han pasado por una ideología diferente y que mañana se dan cuenta que tal vez no es lo que realmente necesita el mundo hoy, por decirlo de una forma, y empieza a rechazar ese sector para empezar a mutar a otros sectores y profundizar un poco más, obvio, en la lectura, profundizar un poco más en la historia, profundizar un poco más en los datos que tanta relevancia deberían de haber tenido y muy bien conservado en estado para seguir formando un adoctrinamiento en el pensamiento general. Totalmente. Y esto que decías de Glucksmann, además, que todo lo que Glucksmann tiene, André Glucksmann, un gran filósofo francés que falleció en el año 2015, que formó parte del movimiento juvenil del Mayo del 68, pero que después pasó de una extrema izquierda a una derecha liberal, para bien, para mal, pero evolucionó, hizo ese cambio. Él planteaba varias cosas. En primer lugar, esto de que parece que para poder transmitir una idea hay que transmitirla con un lenguaje complicado, arcano, oscuro, que solamente lo entiendan las personas que van a la universidad, con esa actitud siempre de como que no vas al baño hace 30 años, ¿viste? Enojado, y decía, no, basta, ¿por qué? A mí me puede encantar Aristóteles, Hegel y qué sé yo, y Mises y los Rolling Stones. Totalmente. A mí me tiene que gustar tanto defender mis ideas con vehemencia, con fuerza, durante el día, y a la noche irme a un pub. Claro. Y eso no me hace menos serio o me hace un banal. Y algo que yo aprendí de él era esto de asombrarse por las etiquetas que te pone el otro, pero las etiquetas que te pone el otro por lo que el otro espera que vos, en este caso, ideológicamente seas. La gente quería, las personas que eran homosexuales, tenían mi edad o querían que yo sea progre de izquierda por homosexual. Después del otro lado, la gente, algunos liberales o algunos conservadores, no querían que yo viva libremente mi homosexualidad, porque si yo quiero ser liberal o conservador, no debería. O sea, cada uno me va poniendo una etiqueta que no es, me río de eso, pero además sufren ellos. Yo, la verdad, no la paso mal. Ellos son los que sufren. ¿Cómo puede ser que este chico, puede ser que este chico sea, no sé, verde y no celeste, pero a su vez es defensor de la libre tenencia de armas y está a favor de, no sé, cosas que son muy de la derecha y a su vez es verde? Sí. Y está bien. ¿Cuál hay? Claro, está bien también, porque eso me parece que es llegar a... Pregúntame por qué llega a pensar así. Claro. Me parece, que es lo que yo hablo del libro. ¿Y por qué llegaste a pensar así? Entonces, exactamente. Claro. Me parece que pasa por ahí. Y es eso también lo que vas contando en el libro. Por eso que reniego de la idea de que alguien critique el exponer un poco de la experiencia de uno dentro de lo que vas redactando. A mí me parece, todavía no lo he terminado de leer y lo pienso releer nuevamente para que me queden algunos conceptos porque me parece muy bueno. Y
y también de la forma en la que vas hablando de cómo se sacan de contexto a la gente y de qué manera... El caso de Durán Barba. Claro, el caso de Durán Barba, que uno no puede reconocer. Lo que dijiste es un cachito que yo no pudiera tomarme una cerveza después de dar una charla intelectual. ¿Por qué no puedo hacerlo? Si soy una persona común y corriente, igual que todo el mundo, y tengo derecho también a poder hacerlo. Y como también eso, hay una estupidización generalizada de la gente, de entender que porque alguien está tildado por haber hecho un daño generalizado o algo que está muy mal, no reconocer sus capacidades intelectuales para poder dominar masas. Por ejemplo, con el caso que acabamos de nombrar recién, totalmente, de Durán Barba, cuando citaba a Hitler... Porque dijo Hitler le parecía espectacular. Claro. Y yo, claro, y casi al tipo lo denuncia, bueno, claro, creo que lo denunciaron, sí, le bajaron charlas que tenía que dar, conferencias, y él lo que planteó, que era un tipo espectacular desde el concepto de espectáculo. Claro. Y que nos guste o no nos guste, muchas de las prácticas una mente maestra, de no mediatización, puede gustar, pero, claro, ¿sí? De mediatización y sí, masificación sí, del discurso político que aplicó principalmente primero Mussolini y después Hitler, sí, hoy se siguen aplicando. Sí, sí. Por ejemplo, eso de sacar las masas a las calles, el que copar la calle, a ver, metiste 300.000, 200.000, 1.000.000, sí, eso es muy típico de los regímenes fascistas y nazifascistas. ¿No? El Führer hablando a la masa. Y hoy no es una medida de poder que un sí, dirigente sí, político muestre. Perdón, mi referente, sí, mi referente del cual yo soy asesor de política exterior, que es Javier Milei, sí, sistemáticamente es cuestionado si metió 1.000, 2.000, 3.000, 30.000, 40.000, 50.000 personas. Sí. Después, el uso de todos los medios de comunicación, la radio, la televisión, bueno, la televisión no, pero la radio, por ejemplo, se empezó a usar masivamente en comunicación política en el fascismo y en el nazismo. Las fotos, cuando vamos a los actos políticos, ¿qué vemos? De todos, sí, vas a encontrar de todos. La cara gigante del líder. Y el líder, el claro, símbolo. Sí. Y el hablar con un lenguaje coloquial, el famoso focus group, sí, que hoy se llama focus group, desgraciadamente, para la democracia, fue utilizado en contra de la democracia por Hitler. Hitler, que empezó a tener discursos parcializados. Entonces iba a los empresarios que decirles esto, claro, a los trabajadores esto. Bueno, Perón. Sí, sí. Yo he conocido gente judía, por ejemplo, que contaba de que Perón iba y se aprendía frases en yiddish para ganarse la simpatía. El tipo un demagogo, claro. Pero no deja de ser una mente maestra. Cuando un espectáculo exactamente, político, y un atractivo para la gente en general. Claro, ¿y cómo se lo castigó la censura? Esta política y esta cultura de la cancelación. Por eso yo en la última parte, y me adelanto y perdóname, planteo cómo empezar a combatir desde entre la batalla política todas estas limitaciones. No hay dictadura más perfecta, y por perfecta extremadamente peligrosa, que aquella que hace que un individuo tenga que pensar 10 veces lo que va a decir, claro, por temor a la represalia. Es tristísimo, es tristísimo. Eloy. No, por favor, es Eloy. Ese es el hoy en día. Claro, y en general, yo no te quiero robar tiempo, sí, porque estamos y 20, sé que vas a tener que salir rápido de acá, pero no quiero dejar de contarte. Yo tenía intencionalidad de recibirte habiendo leído absolutamente todo tu libro. No se me dio esa oportunidad porque en algunas librerías no encontré el ejemplar, siendo que ya estaba, o sea, claro, y un video preguntado y no encontraba ejemplar. Entonces es una dificultad también para los lectores cuando... Sí, te entiendo, o sea, porque no voy es a porque comprar el libro y se vendió, sino que no estaba accesible. Claro, voy a comprar el libro y bueno, no desgraciadamente... está. Y en librerías reconocidas, o sea, no es que te estoy diciendo... Sí, ha pasado dos cosas. Sí. Se ha vendido muy bien, sí, sold out en 48, 72 horas, que han tenido que poner, no sé, por ejemplo, había sucursales que tenían 50 libros, sí, pusieron 25 a la venta, en 48 horas vendieron los 25, pusieron los otros 25 y hoy quedan 3, 4. Fantástico, bienvenido sea. En otras... Pero ahí no encontraba ni siquiera el... En otras hubo picardías, claro, picardías de algunos vendedores, de directamente no sacarlo de las cajas, de no ponerlos en el display, en la mesa. Sí. Bueno, pero eso se entendía. O hasta incluso de preguntarle a la persona que pedía el libro, ¿para qué querés leer ese libro? Decir, claro, bueno, pero eso es querer tachar la posibilidad de que la gente tenga otra herramienta, porque yo no considero el libro que estás presentando, lo considero una herramienta en realidad. Y es una herramienta, y no solo para mí, sino para cualquiera. Yo no soy universitario, no tengo una formación en ese sentido, y sin embargo no hubo una parte que no pudiese entender. Podés encontrar alguna palabra que se te puede dificultar en algo y buscas un... O sea, debe ser que quizás
no tendrán la capacidad de contraargumentar. Claro, me parece que va por ese lado, sí. Pero es Voy a tristísimo. tratar de ser generoso. Pero es tristísimo Me que. están matando, me está llamando hasta el decano que vaya. Que La pregunta sería chicos. si podrían argumentar algo con lo que estás mostrando y explicando en realidad. Quiero agradecerte profundamente la predisposición, la buena onda que por tuviste favor, sí, en al serio. poder acceder a venir gracias y a compartir un ratito. Espero que no sea la última vez. Fue No, por favor, solo- además esta casa solo siempre me ha ha sido- tratado muy bien. Solo ha sido la primera y vamos a seguir. Bueno, y convocar a la gente a que vaya y compre. Totalmente. Chicos, se compren el libro, que la verdad que es fantástico. Te quiero agradecer un montón, en serio.